Hola a todos los estudiantes de séptimo de la Escuela Luis Mate Larraín. Hoy les corresponde ver una nueva clase grabada o cápsula de aprendizaje. El contenido que comenzamos a ver estas semanas es porcentajes. Y lo que vamos a hacer que ustedes aprendan hoy es que relacionen porcentajes conocidos con sus respectivas divisiones. En la clase anterior, entonces, como les decía, aprendimos sobre porcentajes que era con ese símbolo. Y aprendimos lo siguiente. El porcentaje es un símbolo matemático, como ustedes lo pueden ver ahí, que representa una cantidad dada como una fracción de 100 partes iguales. Se lee como tanto por ciento, donde ciento significa de cada 100 unidades. Como pueden ver ustedes en el ejemplo, 3% representa 3 de 100 unidades. La razón sería 3 es a 100, porque compara el 3 con el 100, y el decimal sería 0,03. Lo mismo con un 7%, que sería 7 de 100. La razón sería 7 es a 100 y el decimal sería 0,07. Un último ejemplo que les dejo ahí es 25%, que aprendimos que era 25 de 100, que la razón era 25 es a 100 y el decimal es 0,25. Por lo tanto, un tanto por ciento, un 8%, 15%, 38% significa ese número de cada 100 unidades. Ejemplo 2, para que vayan recordando lo que ya vimos. El 20% de la población está contagiada de COVID. Si se fijan, ahí les puse un recuadro con 100 unidades y coloreé 20 de las 100. Ustedes las pueden contar. Pero aquí dice que 20 de 100 están coloreadas. Esto dice que si el 20% de la población está contagiada, 20 personas de cada 100 van a estar contagiadas. Por ejemplo, este 20 es a 100 o 20 por 100 puede expresarse como 20 partido 100, 20 dividido 100, que es la razón, 0,20 o 0,2. Recuerden que en los decimales, si no hay 0 acá se puede eliminar, pero es para que entiendan que es 0,20. Y también como porcentaje, que sería el 20%. Un ejemplo más es que el 50% de la población en Chile son mujeres. Eso quiere decir que de 100 personas, 50 son mujeres. Es decir, si hay 100 son 50, si hay 200 son 100, si hay 300 son 150, como lo vimos en las razones equivalentes. Pero lo que el porcentaje representa es que de cada 100 personas que viven en Chile, 50 son mujeres. Por ejemplo, 50 a 100 puede expresarse como 50 partido por 100 como una fracción, 50 es a 100 como la razón, 0,50 que es el decimal y finalmente como 50% que es el porcentaje. Hoy lo que aprenderemos, particularmente en esta clase grabada, es que porcentajes conocidos, los más conocidos, se relacionan con alguna división. ¿Cuáles son los porcentajes más conocidos? El 10%, que significa, como ven en el dibujo, 10 de cada 100. El 20%, que como ven en el dibujo, significa 20 de cada 100. El 50%, que como ven en el dibujo, es la mitad de los 100, porque es 50 de 100. Y el 25%, que como pueden ver en el dibujo, es 25 de cada 100, que también representa un cuarto del dibujo. Si se fijan ustedes acá, yo lo puedo dividir en 4 y esto sería un cuarto. Al mismo tiempo esto es un quinto y esto es un décimo, que lo estamos escribiendo como fracciones simplificadas, y este sería la mitad, que es un medio. Estos porcentajes son los más conocidos y los que más van a usar, y ustedes deben tener la capacidad de relacionarlo con las divisiones que hasta ahora podemos hacer, y les voy a explicar cómo. Si el total de algo yo lo divido por 2, obtengo entonces el 50%. Si se fijan, este círculo que representa un total, yo lo divido en 2, obtengo 50 y 50%. Por lo tanto, la división por 2 se relaciona con el 50%, porque es la mitad. Si el total de algo yo lo divido por 4, obtengo el 25% de ese todo, ya que
Por lo tanto, la división que se relaciona con el 25% es dividido 4. Y ustedes pueden ver aquí que el entero lo divido en 4 y tengo 25%, 25%, 25%, 25. Y si yo lo sumo a estos 25%, 25 más 25 más 25 más 25, tengo 100%. Por lo tanto, este 100%, si yo lo divido en 4, obtengo 4 25%. Por lo tanto, el 25% se relaciona con dividirlo con 4. Lo mismo si divido por 5, obtengo 5 20%. Por lo tanto, si a mí me preguntan por el 20%, se relaciona con la división por 5. 20 más 20 más 20 más 20 más 20 es 100. Por lo tanto, un 100% dividido en 5 nos quedan solo partes de 20%. Lo mismo si lo divido por 10, obtengo puros 10%. 10 más 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si tengo puros 10%, tengo 10%, obtengo el total que sería 100%. Por lo tanto, para obtener el 10% de un total, yo tengo que dividir por 10. ¿Qué total? Cualquier total. Pero siempre que yo tenga un total, lo divido por 2, voy a obtener el 50%. Lo divido por 4, obtengo el 25%. Lo divido por 5, obtengo el 20%. Lo divido por 10, obtengo el 10%. Veámoslo en forma práctica. Si el total de algo lo divido por 2, como yo les había dicho, obtenía el 50%. Entonces, si tengo un cajón con 40 manzanas y esas 40 manzanas las divido en 2, voy a obtener 20. Por lo tanto, esas 20 son el 50% del cajón de manzanas, porque yo les dije que si dividíamos por 2 el total de una cantidad, el número que obteníamos correspondía al 50%. Pero si en el mismo cajón de manzanas, esta vez lo dividimos por 4, 40 dividido 4 nos da 10, obtenemos entonces el 25%, porque yo les dije que si dividíamos el total de una cantidad por 4, lo que se obtenía era el 25%. Por lo tanto, 10 manzanas corresponden al 25%. Si dividimos el mismo cajón, esta vez por 5, 40 dividido 5, el resultado que vamos a obtener va a ser igual al 20%, porque yo les dije que si el total de una cantidad lo dividían por 5, lo que iban a obtener era su 20%, por lo tanto, 8 manzanas corresponden al 20%. Finalmente, si el mismo cajón de 40 manzanas lo dividimos por 10, vamos a obtener 4. Y ese 4, pequeñito, las 4 manzanas, corresponden al 10%, porque la profesora dijo que si 40 lo dividían por 10, el número que obtenían correspondía al 10%. Es decir, cualquier total que usted divida por 10, lo que va a obtener es el 10%. Por lo tanto, las 4 manzanas corresponden al 10%. Esta es la forma más sencilla de calcular porcentajes. Obviamente con el profesor Carlos les vamos a enseñar otras formas, pero la que yo les estoy indicando aquí es la más rápida, fácil de aprender y la que más se usa, porque generalmente siempre le preguntan por 25%, 10, 20 o 50. Por lo tanto, para sacar el 10%, divido por 10. Para sacar el 50%, divido por 2. Para sacar el 20%, divido por 5. Y para sacar el 25%, divido por 4. Y esto tiene la lógica de que 4 veces 25 me da 100, 5 veces 20 me da 100, 2 veces 50 me da 100 y 10 veces el 10% me da el 100% de lo que yo necesito o del total que estoy buscando. Se lo te pueden aprender de memoria o también sacarlo por lógica. Ejemplo entonces, el 20% de 500. Vamos a ver nuestra tabla que dice que para sacar, lo que me están pidiendo en el fondo, chiquillo, es calcular el 20% de 500. Entonces yo voy a mi tabla y dice que para sacar el 20% debo dividir por 5. Entonces tengo 500, lo divido por 5 y vamos a ver cuánto me da. 5 en el 5 me cabe una vez, por lo tanto 1 por 5 es 5. Al restarlos me da 0. Bajo el siguiente número. El 5 en el 0 no me cabe, así que 0. Bajo el siguiente número. El 5 en el 0 nuevamente no me cabe, así que ya no tengo más números que bajar y terminé mi división. Por lo tanto, 500 dividido 5 es 100. Entonces, ¿cuál es el 20% de 500? El 20% de 500 es 100.
¿Cómo lo obtuve? Sin sacar ningún cálculo complicado, solamente dividiendo por 5. Ejemplo 2. Calcula el 50% de 48. Para calcular el 50% ya vimos que lo que debíamos hacer era dividir por 2. Por lo tanto, el número total de lo que nos están pidiendo el 50% lo dividimos por 2. 2 por cuánto me da 4, por 2, 2 por 2, 4, y la resta me da 0. Bajo el siguiente número, 2 por cuánto me da 8, por 4, 4 por 2, 8, y la resta me da 0. No hay más números que bajar, terminé la división. Por lo tanto, el 50% de 48 es 24. ¿Y cómo lo obtuve? Dividiendo por 2. Ejemplo 3. Calcula el 25% de 120. El 25% era dividir por 4. Por lo tanto, escribo aquí mi 120, lo divido por 4 y para saber cuál es el número que corresponde a su 25%, hago la división. El 4 no me cabe en el 1, así que tomo 12. 4 por cuánto me da 12 por 3. 3 por 4, 12. Al restarlos me da 0. Bajo el 0 siguiente, ¿el 4 me cabe en el 0? No. ¿O 4 por cuánto me da 0? Por 0. 0 por 4 es 0 y al restarlos terminé porque ya no hay más números que bajar. Por lo tanto, el 25% de 120 es 30. Entonces, chiquillos, a ustedes le podrían decir una polera vale 120 pesos, caso muy utópico. El descuento es del 25%. Calcula cuánto te van a descontar y ahí ustedes dividirían por 4 y sabrían que les descuentan 30 pesos. Ese es más o menos el tipo de ejercicios que vamos a hacer más adelante cuando sean problemas. En general los porcentajes a ustedes no les cuestan tanto porque están acostumbrados a verlos sobre todo en los descuentos de tiendas o de supermercados. Ejemplo 4 y el último. Calcula el 20% de 60. Dijimos entonces que el 20% de 60 yo lo obtenía al dividir por 5. Entonces 60 dividido en 5. 5 por cuánto me acerco a 6? Por 1. 1 por 5 es 6 y me sobra 1. 1 por 5, perdón, es 5 y al restarlo me sobra 1. Bajo entonces el 0. 0 y me queda el 10. 5 por cuánto me da 10? Por 2. 2 por 5 es 10 y al restarlos me da 0 y como no hay más números que bajar, terminé la división. Entonces 60 dividido en 5 es 12, lo que quiere decir que el 20% de 60 es 12. Supongamos que en Chile nos cobran el 20% de IVA. Cada vez que ustedes pagan 60 pesos, lo que se está llevando el gobierno son 12 pesos en impuestos, porque el 20% de 60 es 12. Ahora les toca practicar, pero no olviden que les dejo un resumen. Para sacar el 10% divido por 10, para sacar el 50% divido por 2, para sacar el 20% divido por 5 y para sacar el 25% divido por 4. Entonces, ustedes deben calcular los siguientes porcentajes ocupando las reglas que están arriba. El 20% de 35, el 10% de 90, el 50% de 170 y el 25% de 80. Ya en esta parte ustedes lo pueden pausar, lo escriben en su cuaderno de matemática y ahí pueden hacer los desarrollos. Recuerden, chiquillos, que este es un trabajo personal y no se envían las respuestas, porque es solo para saber cómo van avanzando. En la clase grabada, que es la que están viendo ahora, se toma asistencia porque es una clase más. Entonces, ¿cómo quedar presente? Una vez que terminen de ver el video, deben marcar su trabajo como completado en Classroom. Solo al marcarlo como completado, que es a la derecha en los computadores y abajo en los celulares, se considerará tu asistencia. Tienen todo el día de hoy para verlo. Luego de eso, a pesar de que lo vean, quedarán ausentes porque Classroom te avisa que entregaste atrasado. Recuerden que ustedes tienen un horario para ver estas clases grabadas, que es un horario específico. La idea es que la vean en ese horario. Sin embargo, si por alguna razón no pudieron, de todas maneras tienen todo el día para hacerlo, pero no 2 días ni una semana, es solo el día que se publica porque esto se considera una clase más. Además que si lo ven atrasado, se les van a ir cruzando con las próximas clases y la idea es que lo vean en el momento oportuno. Vuelvo a repetir, no se les olvide marcar la tarea como completada o van a quedar ausentes. Si tienen alguna duda, en su próxima clase de porcentajes la podemos resolver de forma directa en la clase online.
Espero que todo esté muy bien y nos vemos en una próxima clase.